Bueno es alabar al Señor, su nombre, darle gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabar. Hola, espero que estén muy bien, que la paz y gracia de Dios sea con todos ustedes. Les habla José Fernando, miembro de la Iglesia de Cristo que se reúne en Barranca Bermeja. Voy a compartir una enseñanza, o más bien a resolver una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Enseña Hechos 16, 30 y 31 que solo se necesita creer para ser salvo? La respuesta es no. La fe, el arrepentimiento, la confesión son necesarios para la salvación, pero no lo es todo. Y en esta enseñanza lo vamos a probar. Primero vamos a leer el versículo 19 que nos habla de quiénes, de Pablo y Silas. El versículo 23 nos dice: después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel. Ellos fueron azotados y luego echados a la cárcel. Y ahora sí vamos a los versículos en cuestión. Dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Punto. Esta es una pregunta que se debe hacer todo ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? De la condenación eterna, del castigo eterno, del infierno. Pablo y Silas respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto. Si nos quedamos en este punto, solo vamos a creer que solo es creer en el Señor y somos salvos. ¿Por qué? Hay que continuar leyendo. El contexto dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Cuando dice y le hablaron la palabra, esta palabra es el evangelio. Esta palabra que ellos le predicaron es el evangelio. Y le hablaron la palabra del Señor. Vamos a poner acá palabra del Señor. Esto es igual al evangelio. Versículo 33 dice: y él, el carcelero, tomándolos a a Pablo y Silas, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Aquí muestra el arrepentimiento de lo que ellos habían sufrido. Muestra un arrepentimiento al atenderlos, al curarles sus heridas. Y enseguida se bautizó él, aquí aplica, salvo tú y tu casa, con todos los suyos. Personas que podían creer, personas que podían arrepentirse, personas que podrían confesar a Jesús. Entonces, aquí es importante esto, resaltarlo, que es necesario el bautismo para el perdón de los pecados. Vamos a leer Marcos 16, que es un mandamiento del Señor después de que resucitó, lo dio, que nos habla de todo lo que el ser humano debe obedecer para ser salvo de la condenación eterna. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Clave, evangelio, a toda criatura. El que creyere y fuere, no solamente es creer, vea, acá tenemos el creer, recuerdan acá el creer de Hechos 16:30, bueno, el que creyere y fuere bautizado, el carcelero y su familia después fueron bautizados, será salvo. Mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. No podemos separar el creer y el bautismo. Ahora, acá nos habla de predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La respuesta está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. Vamos a ponerlo acá, Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4, que nos va a enseñar qué es el evangelio. Nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado,
en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí vemos que la salvación es condicional. Es decir, si no se cuida, se puede perder. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, aquí vamos, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. Aquí tenemos y resucitó. Aquí tenemos lo que es el Evangelio, al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Lo principal del Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección. Ahora, ¿cuándo aplica? Vamos a cambiar aquí. Vamos a ponerlo aquí abajo. ¿Cuándo aplica la muerte, sepultura y resurrección en nuestra vida? ¿Cuándo aplica la muerte, la sepultura y resurrección en nuestra vida? ¿Cuándo aplica la muerte, la sepultura y la resurrección? Aquí lo tenemos resaltado. La respuesta, hermanos, amigos, conocidos, está en Romanos 6, versículos 3 y 4. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Evangelio aplica en el bautismo para el perdón de los pecados, según Hechos 2:38. O sea, que si usted solamente ha creído, ha confesado al Señor, no está actuando conforme a la voluntad de Dios. Es necesario el bautismo para ser añadido a la iglesia que el Señor edificó, según Hechos 2:47. Dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esta era la enseñanza para el día de hoy. No es solamente creer, el creer es un paso de la salvación, pero no lo es todo. O sea, es necesario obedecer el Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Y cuándo? En el bautismo para el perdón de los pecados. Esta era la enseñanza que quería compartir, dando respuesta a esta pregunta. Espero que haya sido de gran edificación. Les envío un fuerte abrazo y muchas gracias.